todo caso, tenemos también la presencia del doctor Gariboto, representante también del Ministerio de Agricultura y asesor también del Ministerio de Agricultura, aquí presente en este programa de proyectos especiales para tocar también un tema muy importante. Ya son 9 meses que el gobierno, a través de la iniciativa del Ejecutivo, comienza a proponerse que Tumbes despegue en el tema de desarrollo agropecuario, y ello a través de lo que es la ejecución del proyecto especial binacional Puyango-Tumbes, un proyecto que va a generar miles de fuentes de trabajo y también va a poder generar una irrigación en más de 18.000 hectáreas de cultivo en la zona específicamente que tenemos en la parte de Zarumilla. Para ello también tenemos un video, a ver si el switcher nos acompaña para que vean las exposiciones de cómo algunas personas, tanto fuera del Congreso de la República y que no pertenecen tanto al Ejecutivo. Escuchemos a ver una parte de la exposición del doctor Gariboto. Todos los actores de Tumbes y los ciudadanos peruanos de buena fe, solo nos queda agradecerles y que ojalá esta invocación que hago de que mañana se agende este proyecto sea una realidad. Gracias, doctor Gariboto. Me parece que falta todavía un representante de CPDA. Por los señores congresistas, y finalmente se puede llegar a un acuerdo y ojalá se pueda aprobar mañana mismo este dictamen sustitutorio en la medida de que el 15 de junio está terminando la legislatura. Vamos a ver si podemos estar ahí para hacer. Sí, yo creo que sería bueno que se quede para mañana. Yo justo Lo que nosotros hemos podido apreciar es una de las personas que en la capital, y me consta en los diferentes viajes que realizamos al Congreso para ver la votación que se dio tanto en la Comisión Agraria como en la Comisión de Pueblos Andinos, llevar a cabo y conseguir los votos en estas comisiones es llevar un planteamiento técnico, serio, y justamente esto fue lo que se logró. Con la entrevista regresamos al doctor Gariboto luego de esta breve pausa comercial con más en tu programa En la Mira. Doctor Gariboto, hemos visto una introducción escuchándolo en el Congreso de la República, sustentar y pelear que se llegue a ejecutar el proyecto Puyango-Tumbes. Le damos la bienvenida a nuestra región y específicamente a este programa al compañero Carlos Apolo y quien le habla. Muchas gracias. ¿Va a ser realidad este proyecto? Sí, claro que sí, tiene que ser realidad, para eso estamos. A mí me han nombrado coordinador de la Unidad de Coordinación Binacional del proyecto binacional Puyango-Tumbes, que es una demanda histórica del pueblo de Tumbes. Es un proyecto emblemático que va a sacar a Tumbes de la postergación, de la injusta postergación. Es un proyecto que tiene más de 40 años y hoy por hoy podemos decir que lo que no se hizo en más de 40 años, hoy lo estamos haciendo en un poco más de un año. ¿Se habrá avanzado en su totalidad en lo que es este proyecto Puyango-Tumbes, que además aquí en Tumbes ya tiene hasta jubilados? Así es. Bien, a ver, cuando a mí me nombraron coordinador de la Unidad de Coordinación Binacional, eso fue en marzo del año pasado, yo encontré un informe de viabilidad integral, que en realidad pareciera un informe de inviabilidad, en donde se encontraban 4 nudos críticos. El tema de la contaminación ambiental de la cuenca Puyango, que es un tema sumamente delicado y que depende estrictamente del Ecuador, y otros 3 nudos críticos que eran una supuesta superposición de las 3.000 hectáreas que hay en la parte sur de la zona que se quiere irrigar, en donde el gobierno regional considera que le pertenecen y el proyecto binacional también consideran que le pertenecen, y para ello los ecuatorianos consideran que como hay esa pugna en la propiedad de esas áreas que están destinadas para irrigar, entonces consideraban que eso era un nudo crítico. Sin embargo, no lo es, y lo hemos aclarado, porque esa área que está destinada para riego no está destinada para la infraestructura común del esquema hidráulico del proyecto. Es un área que está lejos de la frontera, es un área que pertenece estrictamente al territorio peruano y que por ser para riego y no para infraestructura, en el caso que existiese alguna pugna entre ambas autoridades intergubernamentales, sencillamente no se irrigarían esas 3.000 hectáreas y el que se beneficiaría en este caso hipotético sería el Ecuador y no el Perú. Entonces no es un nudo crítico. Pero sin embargo,
tampoco lo es en la medida que no existe ninguna pugna en el desarrollo agrícola de esa área. Porque ¿qué hicimos nosotros para tratar de superar ese supuesto nudo crítico? Sencillamente, cuando los dos candidatos, Camet y Flores, iban a postular, iban a volver a una elección en segunda vuelta para ser presidentes regionales, cualquiera de los dos, les pedimos que firmen un compromiso unilateral que decía: me comprometo a llegar a ser presidente regional, al desarrollo agrícola de esas 3.000 hectáreas, sin importar a cuál de las autoridades intergubernamentales pertenece. Es decir, no nos interesa si pertenece al gobierno regional o si pertenece al proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y me comprometo a desarrollar agrícolamente esas hectáreas con el agua que va a venir del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Con lo que le demostramos a nuestros hermanos ecuatorianos que el Perú es uno solo y que no pueden haber confrontaciones entre entidades del Perú, porque todos tenemos la orientación sencillamente de superar todos los problemas y de lograr los objetivos para los que están trazados cada autoridad. Se superaron los llamados nudos críticos. Pero ese es un nudo crítico. El otro nudo crítico, en realidad ese no es un nudo crítico, lo hemos aclarado y no es un nudo crítico. Los verdaderos nudos críticos eran el problema de los cerros de Amotape y el problema de la contaminación ambiental. El primero está en la cancha de Perú y el segundo en la del Ecuador. Pero yo quisiera tocar el tema de los cerros de Amotape al final, porque creo que hasta el momento es lo más importante, sin descuidar el tema de la remediación ambiental, que es sumamente delicado y también sumamente importante. Pero este tema está en el lado del Perú, que es nuestra competencia, y por eso lo estamos trabajando. En el caso del proceso arbitral con el consorcio fronterizo, ese también era un nudo crítico. No olvidemos que cuando se contrató al consorcio fronterizo, estamos hablando del año 2010, que se hizo un convenio y luego se hizo un proceso de selección, la Contraloría intervino y después de haber hecho una auditoría del 2010 al 2012, consideró que esa contratación fue mal hecha. Incluso consideró que aparentemente los funcionarios que habían contratado eran esos funcionarios que estaban en el proceso de selección, que formaban parte de la Unidad de Coordinación Binacional de aquel entonces, habían tenido supuestamente la comisión de ilícitos como el aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible. Eso se entiende que se está vislumbrando en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Es un tema que ya escapa del fuero de competencia del Ejecutivo en sí. Y el problema es que el tiempo le dio la razón a la Contraloría, porque pasaron los años, el consorcio fronterizo debió entregar la primera fase para lo que fue contratado, que era el estudio de factibilidad, luego venía el diseño definitivo y la ejecución de la obra, y ese estudio de factibilidad no lo llegó a entregar, no llegó a entregar un informe final, lo entregó incompleto. Y a raíz de eso se hizo un proceso arbitral que fue un gran pasivo que tuvimos que en este gobierno afrontar del gobierno anterior, porque eso como que congeló el tema del seguimiento de los estudios de la obra y la futura construcción. Hay algo que yo quiero interrumpir aquí, ingeniero Gariboto, yo creo algo muy especial. El proyecto binacional Puyango-Tumbes, desde que fue creado, han pasado muchos directores. Así es. ¿No? Han pasado directores, inclusive algunos que han sido alcaldes, han sido hasta congresistas, ¿no? Y Edmundo Romero ha estado ahí, ¿no? Estuvo también Chicho Cruces, ¿no? ¿Usted en esta situación no ha investigado, por ejemplo, si es que ha habido un mal manejo del proyecto binacional Puyango-Tumbes en esa trayectoria? Pero ese es el proyecto Puyango-Tumbes, porque lo que es el proyecto binacional Puyango-Tumbes es proyecto muy aparte, aunque suene lo mismo. Suena lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, a ver, el proyecto fue creado como un proyecto binacional para desarrollar con las aguas de las cuencas Puyango-Tumbes, ¿no es cierto?, de la cuenca Puyango-Tumbes, un proyecto de irrigación que va a irrigar 18.500 hectáreas por el lado del Perú y 22.000 por el lado de Ecuador. Pero al hacer este campamento administrativo, que está ahora adscrito al Ministerio de Agricultura, lo que se busca es aprovechar esa instalación administrativa y esos técnicos y ese grupo humano para que también hagan otras cosas, como si fuera un proyecto especial nacional. Y por eso que causa un poco de extrañeza que estamos viendo el tema de la irrigación binacional, que es la razón para la que fue creada, y sin embargo el proyecto binacional también hace otras cosas, como defensas ribereñas, etcétera, que no es mi competencia, porque yo soy el coordinador binacional del proyecto binacional. Claro, porque ahí se le atribuyen algunas cosas, por ejemplo, como la obra esta de la vía canal que hay aquí en Tumbes y que la hizo Roaya. En aquel tiempo estaba, creo,
Romero da Silva, como no me equivoco. Claro. Y Esa que pertenece bueno, al proyecto Puyango Tour. claro, Ya, pues. ya lo que Claro, dice el campamento. podríamos hablar de repente, para poder ser didácticos, Ujú. de que diríamos como si es un solo proyecto, ¿no es cierto? Pero proyecto especial, como hay en otros lugares del país, son aquellos que se dedican a ver los temas agrícolas a nivel nacional. Y el proyecto binacional, como es el caso en el Titicaca, como es el caso por ejemplo, en el caso nuestro acá en Tumbes, es el que se dedica a lograr la concreción del tema de la binacionalidad, de la irrigación binacional, que es lo que a mí me compete Temas estrictamente distintos. como coordinador, así es. Entonces, siguiendo con el tema, el asunto del proceso arbitral aparentemente para los ecuatorianos era un nudo crítico en la medida que ellos decían, ¿cómo voy a volver a contratar a una empresa que esta vez dé la talla y complete los estudios de factibilidad, el diseño definitivo y la ejecución de la obra, cuando estoy en juicio con una empresa que es la que se contrató, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando yo llegué como coordinador de la unidad de coordinación en marzo del año pasado, yo soy abogado, entonces empecé a evaluar la situación y pedí también el apoyo de un estudio jurídico representativo en el país que me podía decir si en realidad eso era un nudo crítico. Y coincidimos en que no era un nudo crítico. ¿Por qué? Porque tanto Perú como Ecuador se habían valido de una cláusula en el contrato que decía que unilateralmente pueden resolver el contrato, obviamente por causas preestablecidas. Y Ecuador y Perú resolvieron el contrato basándose en el hecho del incumplimiento del contratista. Y por su lado el contratista también resolvió el contrato unilateralmente, diciendo que no podía cumplir con los estudios por el tema de no poder ingresar a los cerros de Motape. Esto último entendemos nosotros que es totalmente falso, que es falaz, porque a los cerros de Motape sí se podía ingresar para hacer un estudio de factibilidad, no para construir. Por eso es que este proyecto de ley que redimensiona las áreas de los cerros de Motape, libera una parte pequeñísima de esas áreas para que ahí se haga la presa Matapalo, se está haciendo con la sola intención y única intención de facilitar la futura construcción de la obra, más no los estudios, porque no se necesita un proyecto de ley, a nuestro entender y a nuestro criterio, para poder hacer ese estudio de factibilidad. Tanto así que el consorcio fronterizo presentó un pedido al CERNAN que se lo aceptaron para poder ingresar a los cerros de Motape y hacer los estudios de factibilidad. Y ahora desconoce esa solicitud, considera que esa autorización fue insuficiente y eso forma parte de sus argumentos en el proceso arbitral. Pero, más allá del tema, la pregunta del millón es, ¿los árbitros qué van a resolver? Los árbitros no van a decir ratificamos la resolución del contrato que ha solicitado los dos países o que ha solicitado el consorcio fronterizo en su caso. Los árbitros lo que van a definir es quién tiene la razón sobre haber resuelto el contrato. Pero el contrato ya está resuelto. Y si el contrato ya está resuelto y si nos hemos divorciado, nos podemos volver a casar. Nos podemos volver ¿Con la misma empresa? No. ¿Otra? Claro, me ¿Otra refiero. novia nueva? Claro, así es. Entonces, podemos volver a hacer un contrato. Entonces, la pregunta es, y doctor Gariboto, ¿por qué usted esperó tanto tiempo para iniciar el proceso de selección? Habría una responsabilidad funcional, ¿verdad? Es que el problema es que cuando se creó la unidad de coordinación binacional... Esos estudios que ya se hicieron, existe gasto, me imagino, ¿sirve para van a servir, pero como un informe. Como un informe. Con un informe que va a abonar al nuevo estudio. Y al promover al nuevo empresario, ¿cuánto costó el aproximado? Tengo entendido que el desembolso ha sido solo 2 millones de soles. 2 millones. Pero los estudios están bordeando los 7 millones de dólares. al promover a la nueva No estoy empresa, seguro si son 2 millones o 5 millones de soles lo que se le ha pagado al consorcio fronterizo, pero en todo caso, si nosotros logramos ganar el laudo arbitral, vamos a tener la capacidad de poder ejecutar las fianzas que por ley ellos tienen que otorgar en contraprestación, ¿no es cierto?, de lo que nosotros les damos en el caso de que ellos incumplan. se va a tener que convocar a tener que convocar a una nueva empresa. Así es. Y se va a invitar a varias empresas. Así es, pero, a ver, el tema es que la pregunta del millón era, ¿y por qué no hemos iniciado un proceso de selección? Bueno, porque al momento de crearse la unidad de coordinación binacional, con un convenio del año 2010, se dice que esta unidad de coordinación tiene 2 capítulos, el capítulo Perú y el capítulo Ecuador. Eso significa que las 2 unidades de coordinación tienen que estar debidamente constituidas. Cuando a mí me nombraron coordinador binacional, el capítulo Perú estaba constituido, pero el capítulo Ecuador no. Y entonces tenía que haber decisión colegiada, porque el Perú
unilateralmente no podía decir yo voy a convocar a un proceso de selección y no permitir que haya un acuerdo previo por parte de Ecuador. ¿Y esas últimas reuniones que se llevaron a cabo? Sí, entonces, precisamente coordinando con la Cancillería, que tuvo un valiosísimo apoyo, ¿ok? Cancillería mandó notas diplomáticas al Ecuador y le dijo que de una vez conforme su unidad de coordinación, capítulo Ecuador. Y nosotros también en más de una oportunidad enviamos cartas a las autoridades ecuatorianas competentes para que lo hagan. Y finalmente el 26 de febrero de este año lo hicieron. Entonces ya teníamos capítulo Perú, capítulo Ecuador. Y a raíz de ello hemos tenido varias reuniones precisamente para impulsar el proceso de selección y ver otros temas que tienen que ver con las administraciones de los contratos, tanto con el consorcio fronterizo, que estamos en juicio, como con el consorcio supervisor, que es la empresa que se tenía que supervisar el trabajo tanto de los estudios como de la ejecución de la obra de este consorcio fronterizo. Entonces ahorita ya estamos en la posibilidad de poder reiniciar un proceso de selección. Pero eso no significaba que nos íbamos a quedar cruzados de brazos y congelados. Es decir, que termine el proceso arbitral para poder hacer el proceso de selección, ya les dije que no era necesario. Que conformen su unidad de coordinación binacional, capítulo Ecuador, para poder hacerlo, se hizo y ya lo podemos hacer. Pero habían otros temas, que eran los otros nudos críticos, que son paralelos pero son importantes, como el tema de la remediación ambiental, como el tema de la superposición de las 3.000 hectáreas entre las dos autoridades, gobierno regional y proyecto binacional, que ya sabemos que en realidad no es un nudo crítico, como ya lo expliqué hace un momento. Y el otro tema de los cerros de Motape. Entonces nos encaminamos en hablar con el ministro del Ambiente, que también tuvo un valiosísimo apoyo, y le pedimos que se solucione y que le dé facilidad al tema de la futura ejecución de la obra para que los cerros de Motape no sean un obstáculo en esta etapa, cuando esa etapa llegase. Entonces el ministro del Ambiente recibió el apoyo y un poco la presión también del ministro de Agricultura y finalmente logramos el objetivo de que el 5 de noviembre del año pasado el presidente de la República presente el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y obviamente por el presidente y por la premier en aquel entonces que era Ana Jara. Han pasado 9 meses y volvemos con las ironías familiares entre divorcios y nuevos casamientos. Ahora estamos diciendo que la criatura ha pasado 9 meses y todavía no nace, ¿no? Y habrá que aplicar una cesárea en el tema, porque la pelota está en la cancha del Congreso de la República. Es una pena porque ustedes me han acompañado. Se postergó en una primera oportunidad, luego de haber sido aprobado en 2 comisiones. Así es, el pueblo de Tumbes debe saber que los periodistas aquí presentes nos acompañaron en el Congreso de la República, también se hizo la marcha, fue acá en Tumbes, fue el rector de la Universidad Nacional de Tumbes, en algún momento también se presentó el gobernador regional. Entonces los congresistas, todas las autoridades de Tumbes, la ciudadanía de Tumbes, los periodistas de Tumbes fueron al Congreso para ver el triunfo de que ese proyecto de ley por fin se haga realidad. Lamentablemente, y ahora ya no hablo como funcionario, sino como ciudadano, como peruano, lamentablemente la oposición quería la cabeza de un congresista porque supuestamente había dado una información falsa en su hoja de vida, y eso era más importante que todos los problemas del Perú que estaban centrados en proyectos de ley como el proyecto binacional Puyango-Tumbes, como este proyecto de ley. Que se quedaba ahí. Y se quedó ahí. Era una pena porque sencillamente yo consideré que era una mezquindad política. Pero eso no quita de que todavía tengamos la esperanza. Se apreciaba que estaban todos los votos de todas las bancadas a favor de este proyecto, todos los congresistas ya tenían conocimiento, estaban más que para levantar la mano. Así es, y fíjate lo anecdótico es que, y lo voy a decir abiertamente, en la Comisión Agraria estuvieron los periodistas, estuvieron ustedes. Lamentablemente la Comisión de Pueblos Andinos, extrañamente, ese día que iba a tener la sesión para la comisión, lo sacó de la agenda. Al día siguiente lo pasaron a la agenda y ahí yo ya estaba solo. Ya no estaba provisto de los periodistas que nos apoyaban, de los ciudadanos tumbesinos, porque ellos tenían que regresar a Tumbes. Porque prácticamente además yo me había acuerdo una de esa incertidumbre, no sabían. Lo iban a postergar para 15 días. Y como se dio al día siguiente la de Comisión Agraria, lo aprobaron, ellos aceleraron y llamaron a una reunión extraordinaria y convocaron una sesión un día después de la sesión de... Así es, entonces inmediatamente yo me constituí, estaban los congresistas de Tumbes también en la comisión, y bueno, lamentablemente un congresista oficialista, que es el congresista Nayab, ¿no? Que tiene una posición estrictamente ambientalista, ¿no? Estaba en contra.
Y había una ironía, ¿no? Porque un congresista oficialista en contra de un proyecto de ley que presenta el presidente de la República de su propio partido, y un funcionario público como el que habla modestamente, yo no soy ministro ni viceministro, teniéndome que enfrentar a ese Pero ha defendido bien el proyecto. Así es, y bueno, tuve que decir que este proyecto no tenía pues un problema estrictamente ambiental, además que el hecho de que se apruebe la ley no significa que tengamos que cumplir con todos los parámetros y los requisitos ambientales como un estudio de impacto ambiental que formará parte del estudio de factibilidad que se haga cuando encontremos una empresa que efectivamente dé la talla para finiquitar los estudios técnicos, el diseño definitivo y la ejecución de la obra. ¿Cómo está ahorita en sí, a grosso modo, ahora, para que la población de Tumbes claro, pueda entender, señor Garoboto, la situación es de cómo está el proyecto? Ya, hay algo que tiene que saber la población, y lo he dicho antes, pero es bueno que lo diga nuevamente. En febrero del año pasado, Ecuador envió una nota diplomática a Perú y le dijo, por esos nudos críticos que ustedes tienen, que hasta ahora no solucionan, sugerimos que cada uno haga su proyecto por su lado de irrigación. Y las condiciones geográficas de Ecuador son mucho mejores que las peruanas. Y de alguna manera eso iba a llegar a la postergación de Tumbes, y que Tumbes nunca tenga su proyecto de irrigación y no pueda ampliar su frontera agrícola, que es fundamental porque va a generar una cadena virtuosa de producción fundamental para Tumbes y para el país. Entonces a mí me han nombrado coordinador, a mí no me han nombrado liquidador. Entonces yo fui a la Cancillería y le dije que esa nota diplomática tenía que contestarse diciéndole a Ecuador que nosotros apostamos por la vigencia del proyecto, por el bien de Tumbes y por el bien del país. Cancillería entendió el mensaje y estuvo muy contenta de que el coordinador binacional ponga todo el hombro para que esto salga y tratar de desenterrar el proyecto y de alguna manera superar estos nudos críticos. Y entonces silenciosamente estuvimos trabajando con estos 3 nudos críticos que están en la cárcel Perú. Hoy puedo decir que tengo entendido que el 17 de agosto, es decir, ahorita nomás, ya se resuelve el proceso arbitral. Y salga como salga, si nuestros hermanos ecuatorianos consideran que eso sigue siendo un obstáculo, pese a que nosotros legalmente consideramos que no, pues ya no será más un obstáculo, porque el laudo se tendrá que respetar. Sea cual fuera la decisión, a favor o en contra, eso va a significar que de todas maneras está finiquitado el tema y nosotros con mayor razón tenemos el camino allanado para hacer un nuevo proceso.